Bueno, entonces lo que les voy a exponer entonces es migración trans y salud mental, resistencias desde el sur global. Yo soy Víctor Laura, soy psicólogo social y bueno, un poco el contenido que vamos a ver hoy va así, en una primera parte, un texto estructural de la migración hoy día, la migración y la población LGBTIQ+, con énfasis en las personas trans, migración y salud mental, las implicaciones psicosociales, los ejes de acompañamiento que yo establecí un poco en el proyecto de intervención que me pensé después de todo este ejercicio, tanto vivencial como también académico, y las apuestas políticas y éticas desde el sur global. Bueno, un poco para comenzar, lo que va a venir siendo el contexto de la estructura de la migración es que en efecto los principales motivos que llevan a la migración desde Abya Yala, desde África también, todo lo que es el sur global, son las desigualdades estructurales, principalmente la pobreza, la violencia, la falta de oportunidades en los territorios y también la migración como una búsqueda de seguridad y de vida digna. También, como en esta investigación que yo hice, es muy importante reconocer a partir de la Organización Internacional del Trabajo que casi un 75% de la población migrante son personas jóvenes, son lo que se conoce como las personas que están en edad de producción, ¿no? Las que se motivan a moverse, a migrar, ¿no? A buscar un mejor futuro, una educación y un trabajo. Y bueno, en este caso en específico, la juventud que hace parte de la población LGBTI tiene mayor riesgo de discriminación y exclusión en medio de todos estos procesos de migración. También en este contexto estructural de la migración, vemos de forma teórica lo que va a venir haciendo la colonialidad del poder en cuanto a las narrativas, al ser personas que venimos de lo que nos han denominado como tercer mundo, subdesarrollado, ¿no? Se crean unas narrativas también que son las que también enfrentamos al momento de llegar a estos territorios del norte global. Eso también se ha identificado como un efecto en la parte identitaria, digamos, la noción de la pertenencia, de la autoestima, cuando se empiezan a dar estas interacciones, ¿no? Y aquí también yo empiezo a hacer uso un poco de mi propia experiencia, y es que allí yo compartí en una organización creada por personas latinas migrantes, ¿no? Y que allí constantemente eran las narrativas de no identificar muchas veces por qué había una molestia al momento de interactuar con las personas del territorio de acogida, porque muchas veces había esta violencia simbólica en la interacción, ¿no? De ser personas que venimos de lugares donde se supone que no hemos podido estudiar o no nos hemos podido desarrollar, que esa es la generalidad para todas las personas, y de allí vienen estos impactos, ¿no? Y aquí me pareció a mí súper importante entender cómo se dan estos procesos que se han conceptualizado desde la interculturalidad o desde lo transcultural, que es cómo se genera esa adaptación cultural cuando yo vengo con unas costumbres, con unas formas de hablar y distintas, ¿no? Entonces, como les contaba, en mi experiencia desde la academia, ¿no? Muchas veces habían estos choques de faltas de tacto, de ejercicios muy violentos en la academia, ¿no? Y los resultados o las respuestas a eso eran como es que sencillamente son choques culturales, ¿no? Que es parte de lo normal, cuando tenemos que identificar que claramente no todas las culturas valen por igual, ¿no? Hay unas que han tenido este lugar de ser mucho más ricas o mucho más reconocidas como importantes o necesarias de prevalecer, ¿no? Entonces, allí hay una parte importante de reconocer cómo se están dando esos procesos de interculturalidad, ¿no? Cómo muchas veces a veces termina existiendo ciertas exigencias
de parte de la población de acogida hacia las personas migrantes, ¿no? Entonces, ese ha sido un punto que para mí fue fundamental entender teóricamente qué sucede en ese sentido. Bueno, ya entrando en más detalle, qué sucede con la migración en personas LGBTI, en las personas trans, ¿no? Es que en los estudios que se han hecho, las conversaciones que se tienen alrededor, es que las personas que hacemos parte de esta población hemos experimentado migraciones múltiples, ¿sí? Es decir, muchos de nosotros hemos tenido que emigrar inclusive desde nuestros propios hogares, territorios, porque no éramos bienvenidos en casa, porque, digamos, si estábamos en territorios que estaban en las periferias, que no eran las grandes ciudades, sino la periferia, muchas veces implicaba ejercicios de violencia también, que nos obligaban a la migración. En el caso de Colombia, a raíz del conflicto armado, se tiene todo un ejercicio de identificación de cómo sucede esa violencia diferencial, de cómo ha impactado aún más y cómo aún se sigue en proceso de reconocimiento de esa violencia y de esa migración también. Entonces hay un fenómeno a reconocer y es que hemos tenido que migrar muchas más veces antes de estas grandes migraciones, si se quiere, al norte global. Y eso tiene otras implicaciones. También la parte un poco de lo que se ha teorizado como una segunda adolescencia y es lo que se habla de que muchos en nuestra edad adulta, ¿no? Ya al tener recursos o ya al conseguir un trabajo o al tener una mayor uso de la palabra también, ¿no? Hemos podido identificar en nuestras identidades si somos personas trans, si somos personas lesbianas o gays, porque antes de ello no era posible por los propios entornos en los que estábamos. Entonces es hasta cuando ya estamos más adultos que empezamos a reconocer muchas cosas. Y eso también tiene una implicación a nivel identitario también. Entonces, en estos estudios se habla un poco de lo que pasa al momento de reconocer esa segunda adolescencia cuando estoy migrando, porque estoy quizá en un lugar donde me puedo permitir otras cosas, ¿no? Y empieza a surgir esta interseccionalidad que también, como les contaba, yo la vivía en primera persona, ¿no? Inicié mi tránsito hormonal, ¿no? En un territorio distinto, donde, digamos, empecé a experimentar lo que era que aparte de ser trans me reconocían latino, también me reconocían por la diferencia de mi piel, ¿no? Y entonces aquí suceden otras intersecciones que empiezan a ser muy relevantes cuando se migra, ¿no? Que hay que entender que es diferente, ¿no? Que no es lo mismo ser una mujer lesbiana, blanca, ¿no? A ser una persona trans, negra, ¿no? Latinoamericana en el norte. Y bueno, otra parte también aquí son los desafíos de las personas de los territorios de acogida, los desafíos que tienen las propias personas en los territorios de por sí. Y aquí me parece muy relevante porque a veces ese es un supuesto que al migrar tenemos. Cuando vamos a un territorio donde nos han dicho que allá todo es mejor, ¿no? En esta noción eurocéntrica, que allá todo está mejor, que no es como acá, claro, hay cosas que son distintas, otras que no, ¿no? Y en este caso, también yo en mis ejercicios de más trabajos de intervención, de acompañamiento, ¿no? Pude hablar con líderes y lideresas en Andalucía para darme cuenta que muchas de las carencias que viven prácticamente son las mismas que estamos viviendo aquí, al menos aquí en Colombia. El acceso a profesionales de salud mental capacitados, capacitadas, también era una carencia. El acceso digno a las hormonas también estaba siendo una carencia. Entonces, ¿cómo también se identifican los desafíos de las propias personas en los territorios de acogida? Porque también tienen unos desafíos y unos retos que aún están presentes. Mm, bueno, entonces para poder hacer ese ejercicio, pues hay que entender un poco cómo la migración tiene unos efectos también en la salud mental, unas implicaciones psicosociales. Entonces, como les hablaba, a nivel identitario sucede también un tránsito. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer el ejercicio de entender mi cultura, mis formas, la lengua?
mis modos de tratar, de interactuar, cómo yo voy a hacer ese ejercicio de intercambio cultural, ¿no? Y con mis compañeras también de Colombia, de Bolivia, vivíamos esta situación, ¿no? De saber estos modos distintos, cómo los quiero acoplar, esto no me gusta, esto sí me gusta, ¿no? Los conocimientos de mi territorio, los conocimientos de este territorio, cómo me observan a mí en la academia, ¿no? ¿Cómo lidio con estos ejercicios de, ay, pero no sabía que en Latinoamérica también podían estudiar esto, que también podían hacer estos otros procesos, ¿no? Es todo un movimiento a nivel identitario que se atraviesa, ¿no? Lo que se le considera como pérdidas y adaptaciones, ¿no? Lo que muchas veces se teoriza es como el duelo migratorio, pero yo no lo quise trabajar como un duelo porque es una noción clínica, como si pudiera existir un momento en el que no nos podemos adaptar, pero es que hay una implicación en esa migración del sur al norte, y es que existe este estrés migratorio que es múltiple y crónico. Es decir, muchas veces no se sabe cómo hacer los procesos de documentación, muchas veces no se llegan a estos documentos, se alargan los procesos, no hay rutas claras, hay discriminación en esos procesos, obligatoriedades al momento por ejemplo, del uso del español, ¿no? Si hablamos en este caso de cómo fue esta migración hacia España y entendiendo que también hay migraciones desde África, ¿no? Es una serie de situaciones que causan unos estreses como ni angustias en ese proceso. Entonces, no es lo mismo, no estamos hablando digamos, un proceso en el que se puede con tranquilidad reconocer este tránsito identitario, sino que muchas veces se tiene que ver por la vida misma. ¿Cómo voy a comer el día de mañana? ¿Dónde voy a dormir? Si me permiten estar aquí o me obligan a salir de aquí porque por motivos de xenofobia, porque no quieren que estemos muchas personas migrantes aquí. Entonces, todo eso empieza a configurar cómo se empieza a afectar la salud mental de una persona que migra. Y es lo que hablábamos, no es lo mismo si desde allá, desde el norte, vienen digamos, a viajar o a establecerse acá. Hay otras condiciones diferentes, digamos, otras seguridades que nos surgen también en estos procesos. Y de aquí también pienso mucho en las formas en que lo abordan también, ¿no? Aquí en estos procesos de la Cruz Roja, ¿no? Procesos llevados por la iglesia también, que han sido muy importantes en el proceso, pero que tienen este proceso desde de ser salvadores y salvadoras blancas, un poco de empezar a querer escuchar nuestros relatos, nuestros esfuerzos y sentir las angustias, pero desde ese lugar de la carencia que tenemos y de cómo nos pueden ayudar a transformar nuestro sufrimiento. Entonces, desde allí todo esto me empezaba a hacer ruido porque creo que más allá de las dificultades también somos personas altamente capacitadas y con agencia para transformar los entornos. Entonces, desde allí es muy importante entender cuáles son esos estresores, pero también cuál es nuestra perspectiva para acompañar y la agencia de las personas. Entonces, por ese motivo y a raíz de lo que yo estoy acompañando, porque también estuve en espacios, pues uno a uno de atención y acompañamiento, sobre todo mujeres migrantes, porque ese es otro enfoque importante, ¿no? Hay una gran cantidad de migración de parte de mujeres, ¿no? Que vienen a dejar el lugar de cuidado de sus hijos, a ir a otro territorio, a seguir cuidando hijos, a seguir cuidando de adultos mayores, ¿no? Empieza a ser una economía allí del cuidado. Y bueno, desde allí esos ejercicios uno a uno, también ejercicios colectivos y de estar conversando, de estar entendiendo cuáles son las necesidades, han sido las implicaciones. De allí me inspiré para poder establecer cuáles podrían ser unos ejes de acompañamiento en estos procesos. Entonces, por un lado, ese bienestar emocional y el afrontamiento del duelo, o sea, cómo hacemos uno a uno a identificar
qué me está pasando, cómo me estoy adaptando, qué me está haciendo falta, cuáles son las cosas que necesito para hacer este proceso. La conciencia crítica frente a la migración y esa discriminación estructural, porque no es lo mismo que yo migre sin reconocer cuáles son las lógicas que están pasando aquí, dónde piensan que yo debería estar como migrante, dónde no debería estar, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí también pienso un poco en mi propia vivencia, ¿no? Sufrí también discriminación en un bar, ¿no? Al estar con otras travestis, pero españolas, ¿no? Y fue hacia mí, y entonces se sugiere, ¿no? Como que se identificamos que era por ese identificar de mi origen, desde Latinoamérica, que no era querido en ese espacio. Entonces, claro, identificar y tener conciencia de qué sucede hace que mi adaptación o mi conciencia de dónde estoy también tenga otras herramientas para yo entender qué está mediando en esa situación. Mm, un poco como hablaba esa reconstrucción identitaria, aquí lo identifico mucho desde la arte terapia porque muchas veces, así como hablamos de estresores crónicos y múltiples, muchas veces pues se dificulta así también la identificación a través de la oralidad, de esto es lo que está pasando, esto es lo que me molesta. Y allí también en la arte terapia, por ejemplo, en el teatro del oprimido, en otras formas que nos ponen a jugar con el cuerpo, nos ponen a expresar en símbolos cómo se está dando ese tránsito identitario al ser ahora migrante, latino, en otro territorio, al ser migrante y estar a la vez transitando o estar identificándome también en mi orientación y la parte pues de la autogestión comunitaria y también la construcción de redes como un valor fundamental y participativo. Y aquí pienso mucho en esta experiencia que yo observaba en Huelva, que todos los viernes había una plaza que se tornaba de personas de Aviala, de Bolivia, de Perú, de Colombia, ¿no? Y muchas veces era para esa reunión, porque creo que hay un conocimiento y un saber de la relevancia de lo comunitario en Latinoamérica que está muy claro, de la participación, de cómo nos acompañamos. Entonces, asimismo, cómo podemos generar que esas conexiones colectivas se mantengan y se fortalezcan, porque por sí van surgiendo, ¿no? Y como es bien sabido, la cocina, ¿no? En nuestros territorios es fundamental, entonces eran juntanzas alrededor de la comida y en mi caso la organización donde yo estaba fue originada por una persona de Colombia, entonces era toda la parte de la costa Caribe, la comida de Antioquia, de la capital, era esa nuestra manera de juntarnos y de hacer este ejercicio de decir, bueno, esto es un poco lo que es lo que viene de nuestras infancias, de cómo continuamos también en este proceso de adaptar culturas, pero también mantener la nuestra, reconocerla, no perderla también. Entonces, ese fue el eje que pensé para crear un proyecto también de intervención y de acompañamiento. Y bueno, cierto es también mm, que en este ejercicio de proponer este proyecto es que yo considero que a la psicología y al igual que muchas profesiones de las ciencias sociales hay que posicionarlas políticamente. Hay que darles un lugar que sea claro, que no sea neutral, que no sea ambiguo, que no sea algo separado de lo objetivo o de lo subjetivo, sino que es claro que la psicología no puede ser neutral en estas situaciones humanos, en estas situaciones donde se desconozca que el sufrimiento y que el malestar está dado por condiciones estructurales, por condiciones que desconocen las diferencias de lo que implica, por ver que hay algo que no se da bien en esa estructura. Entonces, desde allí también enuncio mi ejercicio desde la psicología y como les enunciaba, romper con la visión deficitaria del migrante, ¿no? Del que, y también del que necesita que se le dé todo, que no tiene esa capacidad de agencia para construir, para buscar, para estar, ¿no? Que es que lo que les comentaba, a veces yo veía en ciertas instituciones esa visión
que no permitía también una adaptación. Entonces, eso para mí también fue muy fundamental y hacer uso de estas epistemologías también desde lo descolonial, de lo comunitario y sobre todo de lo participativo, para entender y generar conocimiento desde nuestras propias redes y cómo podemos también intercambiar formas en que nos hemos adaptado, ¿no? Cuando se da la migración, cómo nos adaptamos a lo nuevo, a lo distinto, ¿no? Porque, claro, también es importante situar, por ejemplo, estas situaciones donde si yo llego a un territorio donde inclusive es que es en euros, donde compro esto, a dónde voy para tal cosa, qué significan estas palabras, necesito o que me hablen más despacio, o que me expliquen esta palabra porque la puedo malinterpretar, o también en mi caso. Entonces, es todo un ejercicio que es necesario de entender que va paso a paso y que es múltiple. Entonces, por eso mismo también a veces puede ser muy sobreestimulante también, muy agotador en el medio del proceso. Y bueno, en ese caso también abogar por ese migrar con dignidad, porque estos procesos puedan ser con las garantías que sean posibles, ¿no? Y bueno, que se abogue desde una psicología que busque y que entienda cuáles son esas condiciones estructurales y que desde allí apoye y proponga cosas para mejorar en esas adaptaciones. Bueno, eso fue un poco lo que les quería compartir hoy de cómo fue todo este proceso, de cómo fue también desde mi propia vivencia y bueno, como desde mi gusto por querer también generar conocimiento colectivo, ¿no? Y ver cómo qué opinan también de toda esta experiencia que fue y desde donde también fue propuesta. Eso fue un poco.